Hoy hablemos de el robo, del préstamo o de el derecho a apropiarme de lo que es tuyo, porque simplemente pues siento que estás haciendo cosas que no debes. Eh, y por el otro lado, pues me asiste el derecho de mi propia fe, porque yo no he visto, Javier, ningún juicio o una corte en donde se haya juzgado y luego haya un proceso completamente apegado al derecho internacional. Es decir, yo me quedo con tu dinero que me depositaste, porque además los depósitos son creo que de buena fe, confiando en que no me vas a robar. Entonces, pero está aquí Javier para aclararnos si es un robo o si los que se quedaron con el dinero, que dicen que no lo van a tocar, solamente los intereses y con esos intereses van a financiar las armas para pegarle al que se roban. Bueno, esto es de risa. Venga, Javier Martínez en su clase magistral de fin de semana nos va a hablar de los dineros rusos que están en el banco pues occidental y ahí se quedaron porque ahora los rusos ya no tienen derecho, bueno, desde hace tiempo ya lo hemos informado, pero hay cosas nuevas que ustedes tienen que saber. También vamos a tocar los temas de la economía tanto estadounidense como europea y por si fuera poco, ¿dónde se va a esconder el señor presidente para defenderse? Pues no sé si de las bombas nucleares o lo que sea, pero vamos a hablar de ese búnker para él, para el presidente y los demás, pues ya nos dirá Javier qué le va a pasar, qué les va a pasar a los demás. Javier Martínez, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y pues te escuchamos como siempre con mucha atención. Adelante. Estimado Roberto y Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón y nuestros amados y fieles seguidores. Hoy vamos a tratar una vez más con un título que va a iniciar el programa y lo voy a intentar cerrar con un cuadro que tiene que ver con ese mismo título, El triunfo de la muerte en Europa y en Occidente. Empezamos por el robo, como si fueran los pecados capitales. En la cumbre de Copenhague, que acaba de terminar hace escasas horas, los 27 líderes de la Unión Europea se reunieron y el veto de Hungría, porque se requiere la norma de la unanimidad para tomar medidas en la Unión Europea, según los contratos de la Unión Europea, se ha frustrado esta cumbre por el veto húngaro y por las dudas del presidente de Bélgica. Vamos primero con lo que pretenden o con lo que han pretendido. Sabemos que hay fondos soberanos, y cuando digo la palabra fondos soberanos del Banco Central de Rusia, de una nación, no particulares, que están retenidos, vamos a utilizar tres términos, retenidos, embargados, incautados y robados. Los fondos soberanos rusos retenidos desde el 28 de febrero del 2022 están, por una parte, una gran parte en Bruselas, en torno a 200.000, más o menos, de activos rusos en los del Estado de la Federación de Rusia, son fondos soberanos y hay otros 100.000 o 160.000 de activos rusos inmovilizados en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, que de eso no se habla. Rusia ya ha amenazado y ha elaborado ya un plan para confiscar activos extranjeros. Si tú me robas, yo tengo que reaccionar. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú el miércoles y ha elaborado un plan para confiscar activos extranjeros, en este caso de empresas de transnacionales y bancos transnacionales que quedan en Rusia. Rusia podría, el mecanismo ruso podría nacionalizar y luego liquidar rápidamente estos activos extranjeros bajo un nuevo mecanismo de privatización en represalia si se produjese a cualquier intento de confiscar activos rusos en el extranjero, según una fuente cercana al gobierno. El presidente Vladimir Putin firmó el martes de esta semana una orden que permitiría la venta acelerada de activos estatales
es decir, después de que se nacionalizaran los activos extranjeros, bajo un procedimiento especial. El decreto aceleraría la venta de estas diversas empresas que habrían pasado a ser privadas extranjeras a ser nacionalizadas, tanto rusas como extranjeras, y la Unión Europea, sí comienza la Unión Europea a confiscar, y más que confiscar, a robar los activos rusos. Moscú podría responder con medidas similares. Entre los activos que podrían verse afectados, y he tenido noticia por parte de Rusia, sería Unicredit S.p.A., que es el grupo bancario multinacional italiano con sede en Milano y que tiene presencia este grupo bancario Unicredit en 18 países, en Alemania, en Austria, en Croacia, en Bulgaria, en República Checa, en Turquía y en Rusia. En Rusia actúa como AO Unicredit Bank, tiene 106 sucursales en Rusia y una oficina de representación en Bielorrusia, 98.500 clientes particulares y 226.000 clientes corporativos. También podría haberse afectado PepsiCo, lo que queda en Rusia de instalaciones de PepsiCo, el Banco Cooperativa de Bancos Independientes Suizos, que es el Raiffeisenbank International Aktiengesellschaft, y entre otras la compañía Mondelez Internacional, que tiene las marcas Cadbury, Oreo, Kraft, y que tributa en Nasdaq. Es empresa de confitería, de alimentación, de productos, de bebidas, como ya he dicho, Cadbury, 7-Up, Mirinda, y leche y comida de bebés y snacks. Pues bien, todo esto sería, estamos hablando de un futurible, una contramedida o respuesta rusa si definitivamente, a pesar de los vetos que ha puesto Hungría en esta cumbre de Copenhague, a lo que vamos a ver luego, y la postura muy clara del presidente, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, que luego lo vamos a ver con detalle, explicándolo clarito los términos jurídicos. Estamos hablando en el origen de fondos soberanos rusos retenidos, o mejor dicho, congelados y retenidos, desde el 28 de febrero del 2022. Como sabéis, la operación militar rusa fue del 24 de febrero. Estos 200.000 millones de activos rusos serían en Bélgica, la inmensa mayoría, en un banco o una compañía que luego explicaré, Euroclear, que es lo que hace el Banco Central ruso, como todos los países, sus bancos centrales, en determinados países, para no estar llevando y trayendo moneda, colocan unos activos que en el origen, estos activos son bonos del Estado a corto plazo, que ya han vencido, evidentemente, desde el año 2022, y que sirven para contraprestación de las operaciones comerciales que haga ese país en esas áreas de países, en este caso en la Unión Europea, cuando Rusia interactuaba con los países de la Unión Europea comercialmente. Rusia dispone de un arsenal, como hemos visto, también suficiente de contramedidas y de posibilidades de respuesta política y económica apropiados, porque lo que se pretende es prestar 140.000 millones de euros a Ucrania sobre la base, tomando como garantía los más de 170.000, casi 200.000 millones de activos rusos, 170.000 millones de euros de garantía del Banco Central de Rusia bloqueados en Bélgica. Pero el de Bélgica dice, ¿y por qué los míos y no se toman tan bien los de otros países como Reino Unido y Estados Unidos, que pueden rondar los 100 o los 160.000 millones? Von der Leyen quiere comer, según el presidente de Bélgica, a la gallina de los huevos de oro, porque claro, estos fondos en Bélgica que están depositados en esta compañía bancaria privada Euroclear desde el año 2022, es una gallina de huevos de oro. Y como dice el presidente Bart de Wever de Bélgica, esta gallina se la quiere comer von der Leyen y por lo tanto nos vamos a quedar sin la gallina y sin los huevos de oro. Y lo más importante,
con unas futuras demandas en contra, en derecho internacional, en contra de este robo o apropiación que no se ajusta al derecho internacional. ¿Y quién se va a hacer cargo de los pagos de intereses, de capital y de daños y perjuicios? Para garantizar estructuralmente una ayuda macrofinanciera a Kiev, esto que están haciendo, que lo quieren llamar desde Bruselas préstamo de reparación para Kiev, préstamo de reparación para Kiev, y no es miembro de la Unión Europea. Y Rusia no ha atacado a la Unión Europea. Ucrania, Kiev, no tendría que reembolsar este préstamo. Fijaros la aberración jurídica que es la estructura financiera que están planteando. Toman el dinero de garantía de los fondos soberanos rusos, depositados para operaciones comerciales de país soberano a país soberano. Lo toman como garantía. Hacen la Unión Europea un préstamo y se lo da a Ucrania. Pero Ucrania no tendrá que devolverlo si Moscú no le abona hipotéticas reparaciones de guerra futuras. Las reparaciones y se hacen justamente cuando aceptan las dos partes reparaciones de guerra. Entonces se está construyendo una casa por el tejado. Reparaciones de guerra futuras de Rusia. Si se dieran estas reparaciones a Ucrania, el préstamo que se ha hecho con la garantía del dinero ruso sería reembolsado. Por lo tanto, el primer ministro de Bélgica está realmente horrorizado por múltiples razones que vamos a ver. Bart de Wever, primer ministro de Bélgica, pide un máximo de seguridad jurídica antes de utilizar los activos estatales rusos congelados y antes de acordar este préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, con cargo a los 170.000 o 200.000 millones de euros de garantía de fondos soberanos de Rusia depositados en Bélgica. Lo ha pedido directamente estos días a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros, a los 27, que le ofrezcan garantías y respuestas decisivas sólidas antes de otorgar un préstamo que al primero que va a perjudicar es a Bélgica, que es donde están depositados. ¿Qué es Euroclear? Euroclear, fundado en el 1968 por el JP Morgan Bank, es un grupo de infraestructura de mercado financiero y es el mayor proveedor mundial. Fijaros lo que va a afectaría a su reputación mundial, el mayor proveedor mundial de servicios de negociación, de liquidación de valores y de guarda no significa robo, guarda y custodia de valores. Por lo tanto, se dedica a la liquidación de valores, a la custodia de activos, a la administración de activos con conexión global. Y aparte de Euroclear, existe otro en Europa, el segundo, Clearstream, que está en Luxemburgo, que es otro de los depositarios central de valores internacionales. Por eso los fondos rusos están depositados en la Unión Europea, principalmente en Euroclear Bélgica, una parte que no conozco la cifra exacta en Luxemburgo, y luego hay también que el Clearstream de Luxemburgo no se ha dicho de tocarlo. Para este préstamo es propiedad de la bolsa, de la compañía de la bolsa alemana, Deutsche Börse Aktiengesellschaft, pero es que luego también hay fondos rusos en Londres y en Nueva York, y estos no se tocan. El presidente de Bélgica dice, quiero garantías, porque mi país alberga Euroclear, mi país tiene la gallina de los huevos de oro, y si los demás países dicen, mira lo que han hecho con Rusia, no vayáis a depositar dineros en Euroclear Bélgica, porque en un pispás os lo pueden quitar. El depositario central de los títulos que posee y guarda la mayor parte de los activos o haberes del Banco Central de Rusia, congelados desde el 28 de febrero, son esta compañía Euroclear en Bruselas. Pero repito, Ucrania solo estaría obligada a devolver el préstamo una vez que Rusia hubiera aceptado compensarle mediante reparaciones de guerra de los daños causados. Esto es rizar el rizo. Primero, tiene que ganar la guerra Ucrania. Tiene que haber un tratado de paz, tiene que haber una aceptación de condiciones de paz y no se construye el préstamo
desde las alturas, se constituye desde la base, con una base sólida. Porque claro, si no se devuelve, si Ucrania dice que no lo devuelve y con la experiencia que tenemos de que lo que reciben en Kiev lo consideran como un regalo o una dádiva o incluso no saben dónde hay determinadas partidas de dinero. Por una parte tenemos a Trump, que considera la invasión de Rusia como un problema estrictamente europeo, pero no deja de azuzar, como hemos visto antes, el canto trumpiano a la muerte, que luego veremos. Entre el 2026 y el 2027 es verdad que Ucrania, ese agujero negro que no me canso de decir, ese black hole, necesitará 60.000 millones más para tapar el déficit presupuestario que tiene, a pesar de todos los dineros entregados, y otros 60.000 millones más, por eso los de los 100, el préstamo de 140, 6 y 6, 12, un poquito más, 140, para la compra de armas y municiones. Las 6 cuestiones que ha planteado en esta cumbre el presidente de Bélgica es: este presidente de Bélgica es escritor, historiador, político belga, independentista flamenco y además pertenece al sector de derecha política, pero ha planteado a los demás miembros de la Unión Europea 6 cuestiones que los Estados miembros de la Unión Europea aclaren plenamente antes de proseguir con el préstamo por las reparaciones o para las reparaciones. Lo siguiente: punto número 1, la gestión de los procedimientos de arbitraje ya lanzados por Rusia. Rusia ya ha lanzado procedimientos de arbitraje internacional, como se hacen cuando te congelan activos soberanos de un país por parte de otro. 2, ¿qué va a pasar con esos procedimientos cuando empiecen a dictar sentencias en contra, si se dictan sentencias en contra por árbitros internacionales en contra de los países de la Unión Europea? 2, la necesidad de asegurar el pleno respeto del derecho internacional, porque si no, Bélgica quedaría desprestigiada internacionalmente. Y aparte de un país que tiene 11 millones de habitantes solamente y un PIB de 664.000 millones, es decir, el país que tiene un PIB de 664.000 millones tiene que desbloquear y robar 200.000 millones rusos, a que entendáis las proporciones. Luego, en tercer lugar, ha pedido la mutualización de los riesgos entre los Estados miembros. ¿Qué es la mutualización de los riesgos? Significa que si Bélgica corre un riesgo por unas acciones que luego se dictan en arbitrajes que no se ajustan a derecho internacional, que no solo corra con los intereses y con las penalizaciones Bélgica, sino que también lo corran en proporción los demás miembros de los 27 estados, que parece que salvo Bélgica con sus dudas y Hungría y Eslovaquia, el resto aplauden los estados bálticos, los estados escandinavos, Francia, Alemania y las seguidillas del sur dicen a todo que sí, que se confisquen, pero es que eso tiene un procedimiento en derecho internacional. Cuarto, esto va a afectar al euro y el primer ministro Bart de Wever ha dicho en la cuarta cuestión la protección del euro en su calidad de moneda de reserva. Esto se carga el euro, esto se carga los mercados financieros europeos, va a favorecer a la Bolsa de Londres y a la Bolsa de Nueva York. Es que parece que vamos abocados a la autodestrucción, pero con ojos jugando a la gallina ciega. Quinto, la utilización también de los saberes rusos depositados fuera de Bélgica. Claro, si se van a tocar los saberes rusos de Bélgica, que se toquen también los de Luxemburgo, que se toquen también los de Londres, que se toquen también los de Washington. Y por último, la sexta cuestión que ha planteado el primer ministro Bart de Wever es el futuro del empréstito en el curso del G7, es decir, ya no solamente Europa, sino países que están en el G7 como Japón, porque esto se basa, la primera vez que se basa un préstamo en beneficios excepcionales, es decir, lo reembolsará si en un futuro futurible me paga reparaciones de guerra y si no, no se reembolsa, me lo quedo. Estamos ya dispuestos, dice Bart de Wever, o ha dicho, mejor dicho, para tirar hacia adelante. No hay problema, lo dice así, pero primero
quiero respuestas como primer ministro de Bélgica a las 6 cuestiones que he planteado. La tercera, la de la mutualización de los riesgos, es lógico. Repito, Bélgica es un país de 11 millones de personas y con un PIB de 664.000 millones de euros. Bélgica siempre ha sido, como Polonia, las grandes perdedoras de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Son los países, como yo llamo, países sándwich, países que les utilizan y luego se los terminan destrozando y comiéndoselos. Alemania, Francia, los países bálticos y los países nórdicos han aprobado, en esas reuniones de Copenhague, habían aprobado este nuevo sistema. Repito, se ha opuesto con el veto, principalmente, primero con las preguntas Bélgica, y se ha opuesto tajantemente Hungría y Eslovaquia. ¿Por qué dice Bélgica? Si nos aventuramos en aguas desconocidas, podríamos ser responsables de devolver daños e intereses y esto nos arrastraría a litigios durante numerosos años. Cada país, hablo por la voz del primer ministro Bart de Wever, cada país deberá, pues, de garantizar proporcionalmente en el caso en que todo esto acabe mal. Lo que vamos a hacer es muy arriesgado. Quiero que todo el mundo sea consciente de ello. Y así se lo he hecho saber, aunque von der Leyen parece sorda. Y quiero un documento por escrito, ha dicho, que diga, nos embarcamos en esta galera con vosotros, señores de Bélgica, cueste lo que cueste, o que ya que pueda navegar o no pueda navegar la galera, o bien hacer frente a lo que se pueda encontrar en el caso de una incautación ilegal de bienes soberanos de Rusia. Es una apropiación ilegal de bienes soberanos, porque una cosa ya es congelar los bienes, ya era cuestionable, pero lo que están planteando es yo me lo quedo, sin un fundamento legal, violando los procedimientos establecidos por la ley. Y por lo tanto, otros han hablado, porque me han llegado las reuniones de Copenhague, de utilizar el presupuesto de la Unión Europea como garantía última, es decir, que nos endeudemos todavía más los países de la Unión Europea por si Ucrania no paga porque no le dan los rusos las reparaciones de guerra, que lo paguemos los distintos ciudadanos de los demás países. Requiere la unanimidad de los 27 y de los 27 de los ciudadanos. Nadie ha dado derecho a los gobernantes a que jueguen con nuestras cuentas y con nuestras haciendas presentes y futuras. Y por eso es lo que quería señalar de el gobierno belga. Hungría y Eslovaquia no quieren comprometer el futuro económico de sus respectivos pueblos y países en lo que consideran un delito manifiesto de robo internacional. Este llamado préstamo de reparación, además, va a estar basado en el dinero ruso que tiene en depósito en Euroclear, pero hay activos soberanos rusos, repito, en Reino Unido, en Suiza, en Estados Unidos, en Japón. Y por eso el presidente de Bélgica decía, con lo de la gallina de los huevos de oro, o comemos todos los pollos, no solo los míos, los pollos belgas, o esto será un momento Kentucky Fried Chicken para toda Europa y Occidente. El mío es un gran pollo, dice el belga, pero también hay otros pollos en el mundo de los servicios financieros. El vicepresidente de Bélgica, no solo el presidente, el primer ministro, el vicepresidente, que es francófono, Maxime Prévost, pertenece a otro partido, es humanista, demócrata cristiano, antes Partido Social Cristiano, también está en contra. Porque hay que diferenciar, repito, términos, conceptos jurídicos que son la incautación o embargo de la confiscación. El embargo puede ser o es siempre temporal. La confiscación es definitiva. El embargo es una intervención antes de un juicio y la confiscación está declarada por un juez cuando son temas nacionales, pero aquí estamos hablando de un tema internacional, son fondos soberanos de un país. El préstamo de reparación, sobre esa base de los saldos del efectivo acumulados en los valores con vencimiento mantenidos en el 2022, porque repito, originalmente lo que había en Euroclear de valores rusos eran bonos del Estado a corto plazo que actuaban como reservas estatales de Rusia
en monedas internacionales, en euros en este caso, los bonos, muchos de ellos ya están vencidos y están acumulados como efectivo. Y se quiere, sobre la base de los saldos del efectivo, hacer este préstamo de reparación, que el término es que se sacan unos palabras que afectan mi racionalidad jurídica, financiera y lógica. Porque también podrían hacerlo un nuevo vehículo de propósito especial, son los palabras que utiliza la Comisión Europea, el SPV, que es un préstamo que lanza SPV, vehículo de propósito especial, los gobiernos es propiedad de los gobiernos de la Unión Europea o del G7. La Comisión Europea emitiría para Euroclear bonos cupón cero garantizado por los propietarios del SPV. Todo esto es una parafernalia que no tiene ni pies ni cabeza, porque he estado consultando además lo que dicen catedráticos de Derecho Financiero Internacional de distintas universidades, y voy a decir solamente con uno, estoy a favor de lo que dice en parte y luego en contra, y lo voy a terminar en esta parte sobre lo de los fondos soberanos, es el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Durham, Federico Luco Pasini. Estoy en parte con lo que dice y muy en contra con otra parte de lo que dice. Me explico. Según Luco Pasini, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Durham, una orden judicial que ordene al gobierno embargar los activos de Rusia sería ilegal según el derecho internacional, porque no tiene jurisdicción un juez nacional sobre unos activos soberanos de un país tercero y que encima no está en guerra contigo. Es algo de derecho internacional y de lógica básica. Y por lo tanto, como el derecho internacional se impone al derecho interno, estaría una violación tanto del derecho internacional como del derecho interno belga. Hasta ahí de acuerdo, señor Luco Pasini. Pero luego me sale Luco Pasini, por muy catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Durham, diciendo que, bueno, si hay una decisión ejecutiva de un gobierno para embargar los activos, esto podría eludir potencialmente. En derecho son muy importantes las palabras y los adjetivos. Eludir potencialmente. Eludir no significa vencer la imposibilidad, y potencialmente significa que luego te puede venir Paco con la rebaja y un arbitraje internacional tumbarte todo esto. Aunque un tribunal nacional dice no puede dictar una resolución para embargar activos soberanos de otro país, de acuerdo, dice que un decreto gubernamental o reglamento de la Unión Europea sí podría hacerlo. Yo no pienso que pueda hacerlo en mis conocimientos de derecho internacional. Al contrario, creo que esto que lo quieren vender como que los activos rusos solo pueden ser embargados si se considera contramedida, pero contramedida en derecho internacional son los mecanismos promulgados por los estados en respuesta a una violación del derecho internacional por parte de otro estado contra otro. Y las contramedidas, ojo, en derecho internacional deben ser temporales y reversibles. Esto no es ni temporal y esto no es reversible, porque si no me pagas luego las reparaciones que yo creo con derecho a exigirte, no voy a devolver el préstamo. Por lo tanto, es una verdadera aberración, pero tan aberración como el canto trampiano estos días a la muerte interna y a la muerte externa. El discurso del día 1 de octubre en Cuántico de Donald Trump ante los oficiales generales del ejército de Estados Unidos fue para mí la farsa de las farsas. ¿Os acordáis de la película Patton con el actor difunto George Scott en el papel de Patton? Pues bien, según tanto por mi parte como otro analista, Larry Johnson, que lo comenta, Trump ha intentado emular, imitar a este actor en la película Patton, en la reunión de Cuántico ante los generales, pero le ha salido un churro. En lugar de transmitir un mensaje conciso y contundente, en lugar se desvivió durante más de una hora, repitiendo las mismas frases habituales, las mismas frases hechas y con poco entusiasmo y además con poca energía. Es, cuando leí lo de Cuántico, que no lo voy a repetir porque es muy pesado, es como una radio encendida
que no para de repetir las mismas consignas y los mismos y manidos y usados y abusados conceptos. Los generales y los almirantes reunidos allí guardaron un silencio sepulcral ante ese discurso incoherente y aburrido y fuera de toda vida. Pero tampoco tuvieron el valor de levantarse y marcharse y dimitir en protesta. Fue una mala convención, como dice Larry Johnson, de cabezones. Ahí se ven los cabezones. Una reunión de cabezones. Y además había muchos calvos, por cierto. Les interesa mucho más asegurarse una jubilación lucrativa que negarse a obedecer órdenes ilegales. Y órdenes ilegales, señores y señoras, es bombardear barcos civiles. Por ejemplo, el martes 2 de septiembre se atacó supuestamente porque transportaba drogas. Es decir, primero torpedean, bombardean, destrozan y matan a los tripulantes de una lancha en el Caribe procedente de Venezuela que llevaba supuestamente a 11 narcotraficantes con sustancias, supuestamente sustancias ilícitas, y claro, no hay ni lancha ni prueba, porque lo primero que hacen es, en vez de detener, confiscar y ver y condenar con pruebas, mejor es matarles. Y se repitió esta orden ilegal aceptada por los militares por la Convención de Cabezones. El 15 del 9, también otro bombardeo a una segunda lancha en el Mar Caribe con 3 supuestos narcotraficantes. Antes, en el mundo, cuando existía la razón, se hacía o se paraba una lancha sospechosa, se la inspeccionaba y si seguían las sospechas, se la llevaba a puerto con los tripulantes y se abría un procedimiento. Aquí no hay procedimiento ni nada, simplemente yo veo que aparece un barquito de papel, papú, militares, tirar. Y en uno matan a 11 personas y en otro matan a 3 o 4 personas. El propio Trump en Quanticon, y voy a terminar también rápidamente con esta aberración de decir que es un hombre de paz, ha bautizado, como ya sabéis, al Departamento de Defensa como el nuevo Departamento de Guerra. Trump no está enviando un mensaje de intenciones pacíficas a las demás naciones del mundo. Todo lo contrario. Parece haber delegado la responsabilidad de librar una guerra contra Rusia en Europa y no se le ha quitado de la cabeza, a pesar de los mensajes contradictorios, y lo vengo diciendo desde hace ya meses, que está jugando a poli bueno, poli malo, que no se ha quitado de la cabeza por completo el sueño húmedo de derrotar a Rusia. Por lo tanto, eso de amenazar, eso de amedrentar, eso de faltar una y otra vez, a pesar de primero decirlo y que no lo iba a volver a hacer, de tigre de papel. Tigre de papel es como le han respondido el 3 de octubre Putin, diciendo, ¿es la OTAN un tigre de papel? Porque lo que está haciendo ahora Rusia en respuesta es cooperar mayormente con los países de Hispanoamérica, en concreto con Nicaragua. El acuerdo, el Joint Military Cooperation Agreement del año 2024, la cooperación militar Rusia-Nicaragua, va a terminar estableciendo una base rusa con estación no solo satelital, sino que amenaza con que si Estados Unidos suministra misiles Tomahawk a Ucrania, el acuerdo de cooperación militar Rusia-Nicaragua de 16 puntos, que tiene una duración ese acuerdo con una opción de prórroga del año 2024 al año 2029, no solamente se va a servir para una estación satelital y entrenar e instruir militarmente a los soldados de Nicaragua, sino que en la última reunión que ha habido, y me ha llegado información de la visita en esta reunión que comentábamos hace unos días, la reunión Zapac 25, entre los países presentes estaba Nicaragua y estaba el hijo del presidente de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa. Independientemente de que como cada uno juzgue a los regímenes políticos, estoy hablando en términos de geoestrategia internacional. Me puede gustar mucho, poco o nada el régimen de Nicaragua, pero la realidad es que si Trump
amenaza a proseguir a sangre y fuego como si fuese el Doctor Muerte de Marvel, a pesar de querer venderse como peacemaker, pacificador, la realidad es que puede poner en un brete no solo la Unión Europea, Europa, sino también entregando misiles balísticos de largo alcance a Nicaragua, o quién sabe, también a Cuba, o quién sabe, también a Corea del Norte, o a Venezuela. Se está poniendo la situación y escalando la situación el señor Trump hacia una situación de guerra. Y mientras tanto tenemos en Francia, que parece haber tomado la bandera de la guerra el presidente Macron, liderando una ofensiva para fomentar la confrontación más amplia con Rusia. En esta semana, la Armada Francesa detuvo el martes a otro petrolero de estos llamados Shadow Fleet, o flota en la sombra, o buque fantasma ruso, en el puerto de Saint-Nazaire, San Nazario, presuntamente, porque presuntamente este buque que había salido el miércoles, había salido el 20 de septiembre del puerto ruso de Primorsk, el miércoles 1 de octubre, el capitán y su segundo al mando, después de haber interceptado el buque en las costas francesas de Saint-Nazaire, lo incautaron y lo llevaron ante la Fiscalía de Brest. Pues bien, el buque pasó por territorio danés y no pasó absolutamente nada. Fue detenido en Estonia y no pasó absolutamente nada. Pero el señor Macron se cree Napoleón. Y el petrolero se encuentra actualmente fondeado cerca de Saint-Nazaire, y el capitán y el segundo al mando a disposición judicial de la Fiscalía de Brest en Bretaña. Todo esto no es para hacer la paz. Todo esto, interceptar buques petroleros, cuando hay la falsedad durante los 3 años y medio de intervención, los propios Estados Unidos todavía y los países de la Unión Europea, muchos de ellos, han estado bebiendo y chupando del petróleo ruso. Las incongruencias. El jefe del Estado francés, el jefe del Estado Mayor del Ejército francés, anunció también hace unos días, hace unas horas, que las tropas francesas deben estar listas para el inicio de una intensa guerra. Esta misma semana lo ha dicho. ¿Todo esto por qué? Porque según yo he tenido información a través de una cuenta de Patreon, la puedo citar porque es así, aunque es difícil acceder a ella, por eso de la libertad que tenemos en Occidente, es la cuenta de Borzikman, Borzzikman. Los rusos atacaron un objetivo marítimo en Odessa en la guerra que tienen en Ucrania, y allí había 20 ingenieros franceses. Pues bien, el ataque ruso con misiles a Odessa, a 20 kilómetros de la ciudad de Ismail, con misiles balísticos rusos y drones kamikaze, provocaron la muerte de estos 20 ingenieros franceses, ingenieros militares, que no tendrían que estar allí si Francia no está en guerra con Rusia. Y entonces lo que han hecho es la incautación del petrolero y el jefe del Estado Mayor del Ejército francés anunciando que las tropas se deben de preparar para la Tercera Guerra Mundial. Si el informe de Reuters es cierto, si el informe de Reuters, y lo hago como condicional, es cierto, significa que Trump está autorizando un ataque contra Rusia que probablemente provocará una respuesta significativa de Moscú que podría escalar la situación a una guerra total. Estados Unidos no solo proporcionará nuevamente a Ucrania inteligencia para ataques ahora con misiles de largo alcance contra no ya objetivos militares, sino contra la infraestructura energética de Rusia. Y esto es información no solo de Reuters, sino también confirmado este miércoles por el Wall Street Journal, mientras está evaluando si enviar a Kiev armas que puedan poner más objetivos dentro del alcance del territorio de Rusia. Y objetivos, repito, de estructuras energéticas y de estructuras económicas de un país que está luchando en un frente que es Ucrania con otro país. Estados Unidos ha estado compartiendo inteligencia con Kiev durante mucho tiempo. Presidente Biden, pero ahora el presidente Trump, que decía que no, que con él no habría empezado esta guerra,
Parece decir una cosa y hacer lo contrario, doctor muerte. Pero el informe del miércoles dijo que el nuevo desarrollo facilitará que Ucrania, ataque refinerías, oleoductos, centrales eléctricas e infraestructuras con el objetivo de privar al Kremlin de ingresos y petróleo. ¿Os dais cuenta de la importancia, el porqué de esta guerra? De cuando no me canso de decir que la geoestrategia yo la recito siempre en clave de geoeconomía. El Wall Street Journal, en aprobación de información adicional, dice que Trump publicará en las redes, poco antes de que Trump publicara en Truth Social, en su red social, esa sugerencia que dijo que Ucrania podía recuperar todo el territorio ocupado, es que se está dejando aconsejar, además, por los peores consejeros que decía que iría en contra del Estado, Deep State de Estados Unidos, antes de ocupar la segunda presidencia. Se está dejando aconsejar, por ejemplo, del senil y general retirado Keith Kellogg. Keith Kellogg, que dice hace unas horas que el ejército ruso ya no existe, que el ejército ruso está desaparecido y por lo tanto es una amenaza, es la amenaza fantasma. Si no existe un ejército, ¿cómo va a haber una amenaza? Y claro, yo me fío de otros militares de Estados Unidos porque me gusta ir a fuentes de Occidente y contrastarlas. No me baso en fuentes rusas ni en fuentes chinas, me baso en fuentes estadounidenses. Por ejemplo, el oficial retirado teniente coronel Daniel Davis o Danny Davis, que es 2 medallas de bronce, una por la Operación Tormenta del Desierto y otra en Afganistán, tiene un podcast, Daniel David Deep Dive, el cual busco y recibo información, hablando con otro bloguero y comentarista que sigo, que es un exanalista de la CIA, copropietario del Business Exposure Reduction Group Associates, BIPS, y del grupo Berg, y de profesionales veteranos de inteligencia por la cordura de Estados Unidos, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, dice que todo esto, dejarse aconsejar por estos locos como el general Keith Kellogg, diciendo que el ejército ruso ya no existe, y enfrascándose en una guerra que no sirve absolutamente nada más que para vaciar la economía de Estados Unidos y luego apoyarse en que hay que reforzar una guerra interna. Y me llega información, y termino esta parte, información desde Madison. Anoche me informaban, no estoy autorizado para decir la fuente, que los federales, es decir, cuando se hace el error de dejar que la policía haga su trabajo, refuerza las funciones de la policía, pero no militarices la policía, no suplantes a la policía en el ámbito interno por el ejército. El ejército está para el exterior y la policía en el interior. Eso me lo enseñaban en primero de carrera en Derecho Constitucional Internacional, pero aquí se mezcla todo y se mezclan los poderes y se mezclan porque no existe democracia ni existen libertades reales. Los generales, me dice este informante de Madison, los federales aterrorizan los barrios de Chicago. Inmigrantes legales, es decir, no ilegales, legales, secuestrados, apartamentos saqueados, niños atados con bridas. Las viviendas son saqueadas y las personas son expulsadas de sus casas, inmigrantes legales, es decir, con papeles, sin importar su estatus migratorio, porque claro, lo hacen a lo bestia. No hay un servicio de policía y de registro, pues como bombardear o atacar y destruir y hacer explotar una lancha con los 11 personas dentro sin saber quién y qué y cómo. Y jóvenes y mayores fueron retenidos durante casi más de 5 horas en plena calle. Y vamos a la situación de la economía, porque juega Occidente y el doctor Muerte y el señor Macron Napoleón a querer guerra, pero los dineros están flojos en Europa y los dineros están flojos en Occidente. Los datos de las nóminas, y yo me baso en datos de nóminas privadas, de pérdidas de empleo en meses consecutivos por primera vez desde el inicio de la pandemia, es decir,
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en abril del 2020, los o contratistas privados, o para no confundir el término, los empleadores privados en Estados Unidos despiden a más trabajadores de los que contratan en meses consecutivos. Y estos son datos que he tomado de la Automatic Data Processing, ADP. Es una empresa en Roseland, New Jersey. Es la empresa multinacional líder en el mundo en la gestión de capital humano, es decir, no solo en software, servicios de recursos humanos, de nóminas, de gestión del tiempo, de beneficios y de impuestos, porque los datos oficiales, que también los consulto y los traigo a este programa, que son los de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, como se ha cerrado el gobierno, no tengo los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. He tenido que echar mano a estadísticas de datos, no de empleo público y privado, sino de empleo solo privado, a través de un informe del mes de agosto de este año que inicialmente reportó, voy con los datos del viernes, revelaron que el empleo privado disminuyó en Estados Unidos en 32.000 puestos de trabajo en septiembre. No fueron 50.000 puestos de trabajo más como se esperaba en septiembre, sino 32.000 menos puestos de trabajo en septiembre. En el mes de agosto, según esta ADP, la creación de empleos de 50.000, 54.000 empleos se quedó en menos 3.000, es decir, se va reduciendo, no solo no se crean empleos, sino que se van reduciendo empleos. Este es el tercer mes del año que ADP reporta un crecimiento mensual negativo del empleo en junio del 2025, junio, julio, agosto y septiembre. ADP reportó una pérdida de menos 33.000 empleos en el sector privado, la primera disminución desde marzo del año 2023. Las afirmaciones del señor Trump de que la economía de Estados Unidos había entrado en una Golden Age, una época dorada, será para él y para los suyos, como vamos a ver, porque según este informe, y repito, es una empresa privada y la primera empresa de recursos humanos a nivel mundial, una empresa multinacional estadounidense, la economía estadounidense habría entrado en esta situación de tendencias de no contratación, es decir, menores contrataciones y mayor número de despidos. Entre los sectores que experimentaron descensos se encuentran la construcción, la manufactura, el ocio y la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios públicos, así como los servicios profesionales y empresariales. Los pocos sectores que experimentaron crecimiento fueron la minería, la educación y los servicios sanitarios. El informe de ADP se basa en encuestas y en análisis que abarcan a más de 26 millones de trabajadores de Estados Unidos. A diferencia del informe de ADP, este informe solo analiza el crecimiento o la disminución del empleo en el sector privado. En cambio, el informe que traigo muchas veces aquí, el de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, analiza tanto el sector público como el privado, pero no he podido acceder a él porque ya sabemos cómo está la situación del cierre del gobierno. Las cifras de APD coinciden con otros análisis. Por ejemplo, el 4 de septiembre la firma de outplacement o relocation, es decir, recolocación y vuelta de búsqueda de empleos de ejecutivos, Challenger, Gray and Christmas, reveló que las empresas de Estados Unidos anunciaron casi 86.000 recortes de empleo en el mes de agosto, un 39% más que los que habían anunciado en julio, 62.000 fueron los recortes de julio, 62.000 en julio, 86.000 en agosto. La cosa no va bien. Los recortes de empleo fueron los más altos registrados para el mes del mes de agosto desde el año 2020, cuando se eliminaron 115.000 puestos de trabajo, pero entonces había una pandemia. Ahora está Doctor Muerte y la Golden Age y la Edad Dorada. La economía estadounidense se encuentra al borde de la recesión y los trabajadores de sectores, tanto administrativos como profesionales, les resulta difícil encontrar empleo cuando lo pierden. En su informe de septiembre, Challenger, Gray and Christmas observó que en lo que va de año las empresas privadas
han anunciado 892.362 recortes de empleo, el mayor número desde la pandemia del 2020, cuando despidieron a casi 2 millones de trabajadores. Las cifras de este año representan un aumento del 66% y solo en los 8 primeros meses de este año. Por ejemplo, voy con datos para ir terminando con este punto. La cadena de cafeterías Starbucks anunció recientemente el cierre del 1% de sus tiendas en Norteamérica, que es un huevo, y el despido de 900 empleados administrativos, además de 1.100 recortes de empleo realizados a principios de este año. ExxonMobil Corporation, una de las empresas que sigue siendo más rentables del mundo, también anunció el 30 de septiembre que planeaba recortar 2.000 empleos a nivel mundial, como parte de lo que el director Darren Woods dijo en un memorándum, un impulso a la eficiencia. Claro, a la eficiencia, dejando en la calle y sin medio de vida a 2.000 personas, 2.000 familias, argumentando que con los avances en inteligencia artificial y la incertidumbre en torno al régimen arancelario ilegal de Trump, las grandes empresas se niegan a contratar a recién graduados universitarios. Ojo al problema de los recién graduados universitarios de Estados Unidos. El Financial Times informó que las ofertas de empleo dirigidas a graduados universitarios se han desplomado en estos últimos 3 años, con Biden y con Trump, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. En Estados Unidos, las ofertas de empleo para graduados universitarios han disminuido un 40% con hace 3 años, y en Reino Unido superan el 60%. En Estados Unidos, la tasa oficial de desempleo para los recién graduados universitarios es superior a la tasa oficial de desempleo. Según datos del Banco de la Reserva Federal de San Luis, datos de agosto de este año, la tasa de desempleo para los graduados universitarios de Estados Unidos de entre 20 a 24 años es del 9,3%, casi el doble de la tasa oficial. Y cuando me voy a unos datos que publica por una ley federal que se hizo en los años 80, que obliga a cuando hay despidos masivos de más de 500 trabajadores, o va a haber despidos masivos de más de 500 trabajadores en 30 días, o de 50 si representan un tercio de la empresa, o si va a haber cierre de plantas, lo que se llama el Worker Adjustment and Retraining Notification, es una ley federal. Según esta ley del año 88, se prevé que los empleadores privados con 100 o más trabajadores que no notifiquen el cierre de plantas o los despidos masivos con 60 días de antelación. Tengo una lista que no voy a cansaros diciendo, pero están en todos los sectores, ya han anunciado en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación, sanitario, logístico, manufacturero y financiero, que va a haber despidos y cierres de plantas. Por ejemplo, tecnología y telecomunicaciones, Cisco, Microsoft, Oracle America y T-Mobile. En medios de entretenimiento, CNN, Warner Bros., Warner Music Group, Anaheim Arena Management. En salud y farmacia, Adventist Health, Eloe Health, Providence Health, Children's Hospital Los Ángeles, y otras más. Servicios financieros, Farmers Insurance Group, Wells Fargo, Dandelion y otras más. Logística y transporte, Air Wisconsin, Airlines, FedEx, GB Hunt Transport y otras más. En minoristas y consumidores, Fred Meyer, Jack in the Box. Tengo toda la lista de Schindler del Doctor Muerte. Fabricación e industria, Owens Corning, Silicon Containers, etcétera, etcétera. Estamos viendo una contracción del mercado laboral que no se limita solo a pequeñas empresas o sectores aislados. Abarca desde los gigantes de Silicon Valley hasta los bancos de Wall Street, aerolíneas, hospitales y grandes minoristas. Y por lo tanto, esa frase que dijo Trump el 20 de enero, "Our golden age has just begun", nuestra edad de oro ha comenzado. ¿Para quién es la edad de oro? Porque yo estoy viendo aquí solo la caída y los despidos en el sector privado. En el sector público, si me voy a Reuters, a partir de esta semana ha habido más de 150.000 empleados federales que aceptan indemnizaciones, no trabajan, es un coste para el contribuyente norteamericano
y encima son personas que se quedan sin trabajo tras aceptar la oferta de bifurcación. Lo llaman bifurcación de caminos cuando te ponen de patitas en la calle. En cambio, tenemos al señor Elon Musk, por poner un ejemplo, en esta Golden Age, que el miércoles, por unos instantes, su fortuna alcanzó un valor de 500.000 millones, el miércoles, 500.000 millones de dólares gracias al aumento en el precio de las acciones de Tesla. Y le siguió Larry Ellison de Oracle con cerca de 400.000 millones de dólares, 396,2. Por lo tanto, cuando Reuters me habla de despidos en el sector público también, por ejemplo, 200 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional que aceptan esta medida de que, bueno, me pagas, me despides y ya me buscaré la vida. Y se quedan sin la pérdida de personal técnico que mantiene los equipos de pronóstico en un país que los pronósticos de catástrofes naturales creo que es importante. O, por ejemplo, no voy a aburriros ya más con más datos, la propia NASA. Casi 4.000 trabajadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA se beneficiaron de estas indemnizaciones. Como ha dicho Matt Biggs, el presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, la NASA, está perdiendo a algunos de los ingenieros y científicos aeronáuticos más brillantes del mundo y no están siendo reemplazados. Yo invito a China, a la India, a Rusia, a Norcorea, contratadlos. La destrucción de empleos a gran escala que lleva a cabo las grandes corporaciones de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no ha provocado ninguna acción por parte de las burocracias de los sindicatos comprados. Ninguno de los sindicatos gubernamentales ha propuesto huelga. Ni los Teamsters, ni los United Auto Workers, ni la Asociación Internacional de Estibadores, ni por supuesto AFL-CIO, la mayor federación laboral de Estados Unidos, con más de 12,5 millones de afiliados, todos aplaudiendo con las orejas este Golden Age trompiano que no da seguridad laboral ni protege los derechos democráticos de los trabajadores y sí de los señores como Elon Musk y como los Larry Ellison. Y en cuanto al tema de lo del búnker, es una noticia que ha sido desmentida a las pocas horas, se han borrado la noticia. Menos mal que yo siempre hago, cuando recibo informaciones, las cojo en papel y luego las contrasto para ver si es información falsa o si es... La noticia Fíjate, llegaba a perdón, los medios... perdón, antes de que entres a ese punto, ahí estaba viendo, ¿cómo se llama esta? Este es en México se llama machote, pero es una forma ya hecha, una template en inglés, que es una forma que nada más tienes que llenar. Entonces, ¿quieres despedir un empleado? Mira, ahí está, la bajas, ya está todo listo. Todos los puntos, los incisos, el derecho, cómo aplastar a tu empleado, Javier. O sea, ni la burla perdona, ¿no? O sea, ahí está. Ahí está Y sobre todo no, no puede ser. cuando te venden la vaca de que es una edad de oro, una golden age, acordaros del discurso. Entramos en una golden age, en una edad dorada, pero ¿edad dorada para quién? Para quien acumula 500.000 millones el miércoles de esta semana, para quien llegan sus cifras a 400.000 millones. Hombre, para eso sí es una edad dorada. Para los pobres votantes del Make America Great Again, ya dije al principio y con todas las intervenciones que dame el voto que de ti luego no me acuerdo. Esto es la práctica de los políticos de ahora. Es como la noticia del supuesto, y digo supuesto porque ahora lo pongo en entredicho, yo lo iba a llamar yo calentito en mi búnker con mi bella esposa y amiguitos y el pueblo francés a la intemperie que le den durito. Pero teniendo en cuenta que recibo una información, luego se desdice el supuestamente que la había escrito, dice que él no ha escrito eso, Benoit Pitkin, es un periodista de Le Monde, dice que él no lo ha escrito, luego se dice que la empresa que iba a construir el búnker es una empresa, en la noticia francesa era Oppidium, con dos P's y con una I
antes de la U, Opidium, y me salen las ursulinas de las counterfake, diciendo que esa sociedad no existe, que se llamaba Opidum, sin la I de Opidium, que se cerró en primavera del 2025. Yo he consultado y se cerró la tal Opidum en Suiza en el año 2022-2023. No están ni los que censuran, no están ni de acuerdo cuando se cerró. Luego, el que lo escribe dice que no lo escribió. Acusan a un tuitero, Eric Archambault, que ha utilizado la noticia de un falso sitio, Brutinfo, como brutoinfo.fr, que dice que usurpa la identidad de una cuenta que sí es Brut. La noticia ya ha desaparecido. La dirección de IP se dice que localizada en Estados Unidos, pero es que se albergaba en Lituania. Pues bien, y cuando me he metido a saber de esta empresa desaparecida, la supuestamente real, era un empresario checo, un multimillonario judío checo, Jakub Sanrazil. Cuando me meto a investigar esta semana de este Jakub Sanrazil, no figura nada en... Construía búnkeres para multimillonarios, tenía una empresa, tiene todavía una cuenta en Twitter, una empresa Opidum, pero CH en Suiza, resulta que está desaparecido, y la realidad es que estas empresas existen. Es decir, voy a poner, no tiene nada que ver con esto, con lo de Macron, que supuestamente iba a gastarse 148 millones en un búnker con piscina, con salas de sport, con bodegas, en un terreno supuestamente, luego desmentido la noticia de esta manera como lo han desmentido, lo iban a hacer en unos terrenos que tiene la señora Brigitte Macron cerca de la costa, en la playa de Touquet, Paris-Plage. Pero bueno, la realidad es que estos búnkers se están construyendo, y tengo conocimiento, por ejemplo, de un constructor muy famoso y real español, Alfredo Muñoz, que tiene oficinas en Estados Unidos, en España, en la India, que tiene una sociedad que existe, que se llama Abibu Studio, y tiene un concepto de búnker apocalíptico. Es decir, construye mansiones de altísimo nivel, high level. Sí, esa es la imagen que salía de lo del supuesto búnker de Macron. Y este otro que construye búnkeres también es una sociedad que el nombre es Ab Initio en latín. La AB viene de Ab Initio, que es el inicio, y luego una palabra japonesa, Ibu, que significa aquel que es creativo. Pues bien, no construyas el búnker o no, o ya lo tenga, la realidad es que Francia, es vergonzoso que se pueda frivolizar con estos temas cuando existe una fortísima ralentización económica de Francia. Francia conoce una ralentización económica en este año con previsiones de crecimiento, señores y señoras, del 0,6%, según datos del Instituto Francés de Estadística, el ANSEE, y por lo tanto es un frenazo a el crecimiento, un estancamiento en relación al año 2024. Estancamiento, ralentización debido a recortes presupuestarios, a incertidumbres económicas mundiales, a la debilidad del consumo y de la inversión, según también datos de France Info y del Banco de Francia, Banque de France. El país podría incluso estar en recesión a finalizar el año, y mientras proseguimos dando dinero a tercer país mientras mi país se hunde, con una degradación de las finanzas públicas de Francia, con un aumento del paro y de las quiebras empresariales. Datos oficiales de Francia, no hablo yo, habla las instituciones francesas. El Instituto Nacional de Estadística, ANSEE, crecimiento 0,6%. Banco de Francia, crecimiento 0,6%. Gobierno, crecimiento 0,7%. El propio Macron, 0,7%.
Factores que explican esta ralentización. Recortes presupuestarios, es decir, recortes de los gastos públicos que frenan a su vez el crecimiento económico, pero salvo los dineros para Ucrania y para otras cosas, entre ellos el maquillaje del señor Macron. Incertidumbres mundiales, el contexto económico internacional de hundimiento de Occidente, la debilidad de la demanda interna. ¿Qué es la debilidad de la demanda interna en Francia? El consumo y la inversión les falta soplo, les falta entusiasmo. Las familias con buena cabeza en Francia, viendo la situación, sus cuentas de ahorro no las tocan frente a estas incertidumbres. Y las exportaciones se están ralentizando durante todo este año 2025 por la debilidad de la demanda en la zona euro y por las alzas de los derechos de aduana que les están imponiendo los Estados Unidos de Trump. El enemigo, que es tu aliado, te está hundiendo. Francia, Alemania, Inglaterra. Y en cambio tu enemigo es el de fuera. Y tienes que endeudarte más a favor de tu amigo enemigo. Consecuencias y riesgos. Déficit público. En Francia, el déficit francés es del 5,5%. Estamos hablando de 160.000 a 170.000 millones. Y van a dar a Ucrania 140.000. El paro, el desempleo, dicen, bueno, no está muy mal. Está en torno al 7,5%. Son 7,5% de la población en edad laboral francesa que no puede acceder al mercado de trabajo y tener vida. Las quiebras empresariales incrementándose, el mercado de trabajo en destrucción de empleos y los desafíos de las finanzas públicas, pues por ejemplo, hay que hacer un ajuste presupuestario de 110.000 millones de aquí, 110.000 millones de euros de aquí al 2029. Pues muy fácil, no gastar el dinero hacia afuera, tener dignidad nacional y hacer frente a el doctor muerte y decirle claramente que Francia para los franceses, España para los españoles, Alemania para los alemanes, pero no para el factor naranja. La movilización del ahorro, la esperanza reside en la movilización de lo que tienen las familias, a ver cómo se lo pueden coger, porque como no quieren sacarlo de sus cuentas, hay que inventarse trucos para sacarles el dinero y chupar a la ciudadanía. ¿Y reformas? ¿Reducir el peso del Estado? Pues sí, reduciendo el número de los políticos, los reduciría yo sobre todo a los inútiles. Bueno, no puedo decir lo que les haría a los que roban porque no es políticamente correcto. Por lo tanto, y termino, los factores de la crisis, como estamos viendo, es este déficit público y la fiscalidad, una quiebra y fragilidad de las empresas, un mercado inmobiliario hecho papilla en crisis y las pérdidas de empleo, sobre todo en el sector de la construcción. Por lo tanto, es el triunfo de la muerte, y vamos al cuadro. Es el triunfo de la muerte porque así lo quieren los dirigentes. Es un cuadro que ya traje en otro contexto al inicio de la guerra en Ucrania, pero lo quiero dar una segunda lectura hoy con arreglo a un filósofo y médico, José Luis Puerta López Cózar, que lo quiero dar voz porque ha hecho un escrito precioso y digo, merece la pena traer el cuadro nuevamente en este contexto del cuadro El triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte es un cuadro de Peter Bruegel, ya que estamos con las Von den Bruggen de Bélgica, me gusta traer pintores Bruegel, de la familia Bruegel o Bruegel, que se pronuncia Bruegel, y en este caso traigo al padre. La semana anterior traje al hijo, Peter Bruegel el Viejo, de Aelde, que vivió del año 1525 a 1569. En este cuadro, en esta tabla de 117 por 162 centímetros, que ha sido restaurada recientemente en el 2018, tiene muchos detalles, costumbres, vestimentas, pasatiempos, instrumentos musicales, y está aderezada con criptogramas y toques de sarcasmo moralizante. Se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Aquí vemos Nadie está a salvo. El artista, probablemente nacido en Breda, utiliza legiones y legiones de esqueletos que avanzan victoriosos e inmisericordes sobre los vivos. Solo alguno de ellos osa retarles en un acto de idiotez, de estulticia.
Hay una atmósfera ennegrecida. Hay huestes de la muerte que manejan todas las artes de la guerra, incluso utilizando persecuciones con perros famélicos, perros devoradores de personas. O, por ejemplo, vemos peces descomponiéndose, un pez gigante descomponiéndose a las orillas de un lago, que da un aspecto, por lo tanto, de putrefacción al cuadro. En el horizonte, pintado con gran destreza, se vislumbran colinas desoladas y tachonadas con ajusticiamientos, es decir, matanzas de unos contra otros. Y también vemos la perspectiva del mar de costa con bajeles ardiendo y yéndose a pique. El trabajo de Bruegel o de Bruegel suma dos estilos tradicionales, las llamadas danzas de la muerte y los temas de los llamados triunfo de la muerte. Las danzas de la muerte la representa como esqueletos antropomórficos que se mezclan con los vivos para matarles. Y los triunfos de la muerte son las representaciones todavía más horribles y aterradoras cuando la muerte esquelética ataca a los vivos y les destruye sin ningún miramiento. En la parte izquierda del cuadro, esta es la parte de la costa. Si bajamos, en la parte inferior izquierda, así se está viendo perfecto el cuadro, ahí ese es el pez y la cruz y los cadáveres. Si nos vamos a la parte inferior izquierda, vemos a la vera de un rey. Hay un rey, hay que buscar, es que tiene tantos personajes, es una obra pictórica. Ese es el carro de la muerte. Más hacia el lado inferior izquierdo. Justamente ahí vemos al rey, un rey muy galán con su capa de armiño, que indica, un esqueleto le indica con un reloj que su vida ya se acaba, a la vez que otro esqueleto con una malla de cota le está saqueando los caudales. Lo que no es óbice para que el monarca, que es avaricioso, busca la mano del esqueleto ladrón para intentar, incluso muriéndose, en su acto de avaricia, coger monedas. Esa es la parte del poder real o del poder ejecutivo. Luego del poder espiritual, a la derecha, un príncipe de la iglesia que le han arrebatado su capelo cardenalicio, un príncipe de la iglesia, a ver si le encontramos. Es que yo cuando voy al Prado me paro en este cuadro porque es que es un detalle de verdadero. Luego comentamos lo de la mesa también. A la derecha, el príncipe de la iglesia es conducido a la muerte por un esqueleto guasón que le arrebata el sombrero, el capelo cardenalicio para cubrirse la cabeza. El carro que hemos visto de cráneos antes arrolla a varias personas y nada impide que su conductor del carro, que está tocando una zanfona o una zanfoña, es un instrumento de cuerda, el jamelgo de tiro reposa un cuervo, sobre el jamelgo reposa un cuervo, como vemos, en la cabeza del jamelgo, que representa la muerte imprevista, junto a un cabalgador que porta una campana y una lámpara que anuncian la llegada de la muerte. En el estanque cercano, un individuo es lastrado con unas ruedas de molino. Las ruedas de molino es las penas que la Iglesia decía, Lucas 17.2 y Mateo 18.6, que transmiten las penas a quienes han tenido conductas nefandas. Por ejemplo, en Lucas 17.2 y Mateo 18.6, arrojar al mar con una piedra de molino atada al cuello. Joder, y eso lo dicen los evangelios. También vemos en el cuadro alusión a los tres ángeles del Apocalipsis, anunciadores de la muerte. El primero toca la trompeta y, como dice el Apocalipsis 8, 7, 11, toca la trompeta y habrá granizo y fuego mezclados con sangre. El segundo toca la trompeta y habrá una montaña de fuego que se precipitará en el mar y teñirá de rojo sangre el mar. Y el tercero, caerá del cielo una gran estrella que destruirá el resto de la vida. Y en el centro, un esqueleto con una guadaña que cabalga sobre un equino, sobre un caballo moribundo, quizá el cuarto y definitivo jinete del Apocalipsis.
Vemos lo de la mesa que hemos visto antes, que la ha señalado Roberto, y termino. Vemos que dentro de la locura de la muerte hay gente que parece no verlo, los ciegos. Hay una parte inferior derecha, alguien que está con un agradable ágape en torno a una mesa vestida con un mantel blanco, que se ha interrumpido de repente por la visita de la muerte. La baraja y los bocados están esparcidos sobre ella. El tablero de un juego que ahora se llama backgammon y que antes se llamaba chaquete, el backgammon, ha caído por el suelo. Un elegante comensal con vestidura roja o jubón rojo pretende retar con su espada a los esqueletos envueltos en sábanas. Otro soldado de la muerte disfrazado con una máscara, símbolo de la hipocresía, vierte las garrafas del vino. Al otro lado de la mesa hay una dama horrorizada, abrazada por un esqueleto, en un intento todavía de remedio de devaneo, es decir, la dama dice, como le gusta tanto el devaneo, hasta el momento de la muerte se lo intenta hacer con el esqueleto, y dos enamorados entregados a la música ignoran que un esqueleto les va a arrastrar con los acordes de violín a su irremediable destino. Pues bien, este momento de la muerte nos hace pensar, según como dice José Luis Puerta, que incluso el caballero de la triste figura Quijote, el Quijote, cuando sintió que estaba a punto de morir, olvidó su demencia y no buscó cobijo en las fantasías que nos quieren arrastrar estas gentes en estos momentos tan negros de la historia, sino que recuperó la razón y se dio cuenta del momento de muerte en el cual se estaba acercando Don Quijote. Dejó de ser Quijote para ser Alonso Quijano. Pues bien, termino diciendo lo siguiente. Utilizo primero una frase de Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Dejemos la ignorancia para poder vivir. Otra frase de Santa Catalina de Siena. Basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Y dos frases de dos peruanos que quiero traer aquí. Alex Pimentel, cualquier necio destruye, el sabio es aquel que construye, la ignorancia es hacer padecer a nuestra mente. Y otra frase de José María Árguedas, antropólogo y escritor peruano, el individualismo agresivo no es el que va a impulsar bien a la humanidad, sino que la va a destruir. Y para remate final, unos breves versos de Alex Pimentel, desaparecido y fallecido, asesinado. El mundo está en peligro. El mundo quiere demencia del imperio. El mundo está en peligro. El mundo se destruye. Mis hermanos del mundo, sin saber, mueren. Mueren de mala medicina, analfabetismo. Mueren en las guerras, sin saber cuál es el meollo. Mueren de sed. El agua se escasea en el mundo. El mundo tiene sed y hambre. Otros mueren para llenar de riquezas a quien tiene. Cortemos el silencio. Y corto aquí el poema con cortemos el silencio. Lo dejo inconcluso con esa frase a la acción. Cortemos el silencio, cortemos la ignorancia, actuemos con razón, siendo Alonso Quijano y no Quijotes en este mundo de destrucción. Qué buena rima. Oye, Javier, pues muchas gracias. Felicidades por el brillante final y por toda la exquisita exposición de estos 3 puntos que aquejan, les benefician a los ricos y aquejan a millones de pobres, y a millones no solo de pobres, sino a millones de gente honesta que trabaja, que trata de llevar el pan a su casa todos los días y que pues más que un disfrute se convierte en un viacrucis el ir a trabajar y ver que ya estás despedido, desempleado, y luego pues la cuesta que hay que subir para volver a retomar pues los pesos o los dólares o los euros para volver a llevar alimento a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, los que dependan de ti. Javier, y el problema con el cuadro que también lo manifiestas es, y quiero hacer hincapié, así como esa pareja de enamorados que se los lleva el esqueleto sin saber que los va arrastrando, pues el problema del ignorante es que
él no sabe que es ignorante, ignora que es ignorante. Y para que un ignorante sepa que es ignorante, de verdad tiene que hacer un gran esfuerzo de autoconciencia, de autocrítica, de autoanálisis, para poder vislumbrar que efectivamente ignora y mucho, pero la mayoría de ignorantes dice que sabe y mucho. Ese creo que es un gran problema y esa es otra de las aristas por los que se hacen las guerras y la injusticia social. Gracias, Javier. Gracias, te agradezco mucho, hermano. Y pues a todos ustedes, gracias por pertenecer a esta red de distribución de elementos para generar conciencia, la que sea, pero el asunto es hacer complejo ese pensamiento, y al hacer complejo el pensamiento es tener más capacidad de análisis, de reflexión y de crítica, sobre todo de autocrítica. Gracias, Javier, un abrazo gigante, nos vemos hasta la próxima y salud para siempre. Gracias a ti, insisto que nos ves en cualquier parte del mundo. Un abrazo hasta donde estés.